Hola chicos, mi nombre es Sabina Maté, soy profesora adjunta de la cátedra. Espero que estén pasando de la mejor forma posible este momento rarísimo que nos toca vivir y que nos obliga a replantearnos y cambiar muchísimas cosas de nuestra forma de vida. Entre ellos, acostumbrarnos a participar tanto como docentes como estudiantes de un año lectivo con clases virtuales en lugar de las clases presenciales a las que todos nosotros estamos habituados. Hoy vamos a seguir entonces con la cursada de Bioquímica y Biología Molecular del año 2020, con un seminario virtual correspondiente al metabolismo de lípidos, que al igual que el de glúcidos, fue dividido en dos partes para su dictado. Como ustedes saben, con el término lípidos, hacemos alusión a una importantísima diversidad de moléculas desde el punto de vista estructural, pero que comparten una característica fundamental y que es su insolubilidad en agua. Justamente por ser insolubles en agua, los lípidos celulares se encuentran compartimentalizados, formando membranas, como la membrana plasmática y las intracelulares, formando gotas en el citoplasma de los adipocitos o formando asociaciones con distintas proteínas para poder circular en el plasma sanguíneo, esto es las lipoproteínas que vamos a ver en un ratito. Dijimos que los lípidos eran moléculas muy diversas desde el punto de vista estructural, lo que explica también la gran diversidad de funciones desempeñadas por estas moléculas en los organismos. Por ejemplo, son componentes estructurales de membranas biológicas, son precursores de hormonas, precursores de vitaminas liposolubles, actúan como aislantes térmicos, como moléculas de señalización, lo vimos en las clases de transducción de señales, ¿se acuerdan? Actúan como cofactores enzimáticos, como transportadores electrónicos, como pigmentos que absorben la luz solar, entre muchas otras funciones. Al igual que los hidratos de carbono que hemos considerado en los seminarios anteriores, los lípidos participan en el metabolismo energético, además de los procesos que acabamos de mencionar. Este primer seminario de lípidos se centra en los aspectos bioenergéticos del metabolismo lipídico, por lo que vamos a comenzar hablando de la digestión, absorción y el transporte de los lípidos dietarios. Vamos a seguir hablando de la degradación de los lípidos de almacenamiento de energía. Vamos a hablar de beta-oxidación y cuando digo beta-oxidación vamos a hablar de activación de ácidos grasos, de su transporte a la mitocondria, de los procesos mediante los cuales se oxiden los ácidos grasos de cadena saturada, los ácidos grasos mono o poliinsaturados y los ácidos grasos de cadena impar. Vamos a dar también el balance energético y la regulación de la beta-oxidación. Y enseguida vamos a hablar también del metabolismo, esto es, síntesis y degradación de los cuerpos cetónicos. Para la última parte del seminario correspondiente al metabolismo de lípidos 1, vamos a dejar todo lo que tiene que ver con la biosíntesis de ácidos grasos. Vamos a hablar de acetil-CoA-carboxilasa, de ácido graso sintasa, de la síntesis en sí, de la regulación de la síntesis. Vamos a hablar de mecanismos de elongación y de saturación de ácidos grasos esenciales y de familias de ácidos grasos. Estos últimos conceptos van a ser de repaso porque ustedes ya lo han visto en biología. Bueno, comencemos entonces con la digestión, absorción y transporte de lípidos dietarios, que es lo que vamos a ver en esta primera parte del seminario correspondiente a lípidos 1. ¿Los lípidos o las grasas están presentes en nuestra dieta? En una gran variedad de alimentos, fíjense las fotitos que les puse. Ahí podemos distinguir fuentes de origen animal de lípidos dietarios, como por ejemplo los fiambres, los lácteos, las carnes, los huevos, alimentos procesados, como panes, galletitas, papas fritas, y también otras fuentes como semillas, aceites, palta, frutos secos, aceitunas. Y fíjense también las grasas que ingerimos al comer pescado,
que son ricas en un tipo de ácidos grasos beneficiosos para la salud, que son los ácidos grasos de la serie omega 3, que por ahí los han escuchado en la tele, o en algunas etiquetas de algunos productos alimenticios. Bien, fíjense que el 90% aproximadamente de las grasas que ingerimos con los alimentos está constituido por triacilglicéridos. ¿Se acuerdan? Una molécula de glicerol que tiene esterificados en cada uno de sus 3 carbonos ácidos grasos. Mientras que el 10% restante de los lípidos dietarios corresponde a colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos libres, o sea, no esterificados, y vitaminas liposolubles. ¿Cómo se lleva a cabo la digestión de los lípidos que consumimos con la dieta? En este esquema les muestro de manera resumida los órganos y algunos de los procesos que participan en la digestión, absorción y transporte de los lípidos dietarios. Como dijimos, la mayor parte de las grasas alimentarias se suministran en forma de triacilglicéridos, que se deben hidrolizar para dar ácidos grasos libres y monoacilglicéridos antes de ser absorbidos a nivel del intestino. En niños y en adultos, en nosotros por ejemplo, la digestión de las grasas se produce de forma eficaz y casi completa en el intestino delgado por la actividad de lipasas pancreáticas. Pero en recién nacidos, la secreción pancreática de las lipasas es baja, de forma que la digestión de las grasas la realizan lipasas segregadas por las glándulas de la lengua, esto es la lipasa lingual, y una lipasa presente en el estómago que se denomina lipasa gástrica. El estómago interviene además en este proceso de digestión de las grasas gracias a su acción agitadora que ayuda a crear emulsiones. De esta forma se digieren los triacilglicéridos ricos en ácidos grasos de cadena corta y media presentes en la leche materna que ingieren los recién nacidos. Las grasas que llegan al duodeno son emulsionadas por las sales biliares procedentes de la vesícula biliar y forman micelas. Las lipasas pancreáticas en el intestino degradan los triacilglicéridos de estas micelas y los ácidos grasos y otros productos de la digestión son tomados por la mucosa intestinal y convertidos nuevamente en triacilglicéridos a nivel de los enterocitos. Estos triacilglicéridos son incorporados con colesterol y apolipoproteínas, que ahora vamos a ver, en los kilomicrones. Los kilomicrones, un tipo de lipoproteína plasmática, viajan por el sistema linfático y el torrente sanguíneo hacia los diferentes tejidos, llevando los lípidos dietarios. La lipoproteína lipasa, activada por la ApoC2 en los capilares de los distintos tejidos, convierten a los triacilglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol, o sea que degradan esos triacilglicéridos. Estos ácidos grasos libres entran a las células de los distintos tejidos, donde serán oxidados para obtener energía o reesterificados para su almacenamiento como triacilglicéridos. Mientras que el glicerol sigue por plasma hacia el hígado, donde va a ser metabolizado, y ahora en un ratito lo vamos a ver. Esto era entonces el resumen de lo que vamos a ver en las siguientes diapos que vienen ahora. Bien, yo les dije que las grasas que entran en el duodeno se mezclan con la bilis procedente de la vesícula biliar y que posteriormente se emulsionan. ¿Qué significa esto? Tenemos que considerar que este proceso es crítico, ya que aumenta la superficie expuesta de las gotas lipídicas para que actúen las enzimas digestivas a nivel de la interfase lípido-agua de la propia gota lipídica. La emulsificación se produce gracias a dos mecanismos complementarios. Por un lado, la presencia de sales biliares, producidas a partir del colesterol en el hígado y almacenadas en la vesícula biliar. Y por otro lado, un proceso de mezclado producido por los movimientos peristálticos. Fíjense, abajo a la derecha, que está la estructura de las sales biliares, la estructura química. Esas sales biliares están formadas por un anillo esteroideo con una cadena lateral de glicina o taurina unida por enlace amida.
poseen una cara polar y otra cara no polar, lo que les permite interactuar con la superficie de las gotas de triacilglicéridos a nivel del duodeno, estabilizándolas para impedir que coalescan, o sea, para impedir que se junten entre sí, formando una gota lipídica de mayor volumen. Y de esta manera, o sea, impidiendo que formen gotas muy grandes, se aumenta la superficie expuesta para que actúen las lipasas pancreáticas. Las propiedades biofísicas de la interfase lípido-agua de esa gota lipídica, en presencia de sales biliares, facilitan cambios conformacionales de las lipasas para que adquieran su actividad máxima y puedan acceder y digerir a estos lípidos dietarios. La emulsión es entonces tratada en el intestino por lipasas segregadas por el páncreas. Veamos cuáles son esas enzimas en esta diapositiva. La lipasa pancreática cataliza la hidrólisis de los ácidos grasos de las posiciones 1 y 3 de los triacilglicéridos, generando 2 monoacilglicéridos y ácidos grasos libres. Recuerden que un 2-monoacilglicérido es un monoacilglicérido que tiene esterificado un ácido graso a nivel del oxidrilo del carbono 2 del glicerol. No aparece en esta diapo, pero les cuento también que la colipasa es una enzima liberada también por la vesícula biliar que se une a la lipasa facilitando su anclaje a la superficie de la gota lipídica para que la lipasa pueda ejercer su función hidrolítica. La isomerasa actúa sobre los 2 monoacilglicéridos trasladando el grupo acilo de la posición 2 a la posición 1, generando 1 monoacilglicéridos sobre los cuales van a actuar las lipasas. La colesterol esterasa hidroliza los ésteres de colesterol. Esto quiere decir que actúa rompiendo el enlace éster entre ácidos grasos y el oxidrilo del colesterol en los ésteres de colesterol, liberando colesterol libre y ácidos grasos libres. Y por último, la fosfolipasa A2, que actúa hidrolizando el enlace éster que une el ácido graso al oxidrilo del carbono 2 de un glicerofosfolípido. Fíjense, está en el esquemita en color verde, ese ácido graso esterificado a nivel del carbono 2, siendo los productos de la actividad de esta enzima fosfolipasa 2 un ácido graso libre y un lisofosfolípido, o sea, un glicerofosfolípido que no tiene esterificado ningún ácido graso a nivel del carbono 2. Sobre ese lisofosfolípido actúan después lisofosfolipasas que liberan ácidos grasos libres y glicerol fosfato que se elimina por ese. ¿Cómo se produce el control de la digestión? No nos vamos a complicar demasiado. Vamos a decir que la llegada de los lípidos y de proteínas parcialmente digeridas al duodeno estimula a células de la mucosa para que liberen colecistoquinina, una hormona peptídica que estimula a la vesícula biliar y al páncreas exócrino para que liberen bilis y lipasas respectivamente. La secretina es otra hormona peptídica secretada por células intestinales que se encarga de estimular al páncreas para que libere bicarbonato, neutralizando así el pH ácido para que puedan actuar las lipasas pancreáticas. Vamos a ver ahora cómo se produce la absorción de los lípidos por las células de la mucosa intestinal. Los ácidos grasos libres, monoacilglicéridos y colesterol libre son los principales productos de la digestión de lípidos en el yeyuno, como acabamos de mencionar. Estos lípidos, junto con las sales biliares, forman micelas pequeñas que se acercan al borde en cepillo de los enterocitos para que los lípidos puedan atravesar la membrana y entrar al enterocito, donde a nivel del retículo endoplásmico serán sustratos para la síntesis o resíntesis de triacilglicéridos y ésteres de colesterol, los que junto a apoproteínas formarán un tipo especial de lipoproteínas, los kilomicrones, que se liberan por exocitosis hacia la linfa para pasar luego a sangre a nivel de la vena subclavia, transportando estos lípidos dietarios exógenos para ser utilizados por distintos tejidos.
Fíjense en la parte de abajo de esta filmina, en el esquemita que representa un gliterocito, las reacciones a las enzimas mediante las cuales los dos monoacilglicéridos y ácidos grasos libres de cadena larga y muy larga reaccionan entre sí para formar triacilglicéridos. El colesterol y un ácido graso libre reaccionan para formar ésteres de colesterol, mientras que lisofosfolípidos y ácidos grasos libres reaccionan para formar fosfolípidos. En estas reacciones participan numerosas enzimas que vamos a ver más adelante, que se denominan acil-CoA-sintetasas y diferentes tipos de aciltransferasa. No se preocupen por ahora, fíjense un ejemplo, como de aciltransferasa es la acil-CoA monoacilglicerol aciltransferasa, o sea, una aciltransferasa que transfiere un ácido graso a un monoacilglicérido. Hay otras que transferirán ácidos grasos a un diacilglicérido y así tenés el triacilglicérido. No importa, como les dije, lo vamos a ver más tarde. Es importante aclarar que los ácidos grasos con longitudes de cadena inferiores a 14 átomos de carbono, o sea, ácidos grasos de cadena corta y media, entran directamente a los enterocitos sin necesidad de ser asistidos por micelas, desde donde pasan directamente al sistema de la vena porta y son transportados a los diferentes tejidos. Las enfermedades que perjudican la secreción biliar, como la obstrucción biliar o trastornos hepáticos, conducen a graves deficiencias en la absorción de grasas, de la misma forma que enfermedades que afectan a la secreción pancreática de enzimas con actividad lipasa, como la fibrosis quística. Como resultado, los triglicéridos con longitudes de cadena media pueden tolerarse mucho mejor en las personas que presentan este tipo de patologías y de hecho se utilizan como principal fuente de energía en su alimentación. Vamos a ver un poquito la estructura de los kilomicrones. Los kilomicrones son una de las clases de lipoproteínas que se encuentran en el torrente sanguíneo, desempeñando un papel esencial en el transporte de los lípidos entre los distintos tejidos. Hoy vamos a hablar solo de kilomicrones, mientras que el resto de las lipoproteínas plasmáticas, su clasificación, su composición y su metabolismo, los vamos a ver en la clase próxima. Yo acá se las pongo solamente para que las vean por primera vez en esa tablita en la parte de abajo de la diapositiva. Más allá de la diversidad de lipoproteínas plasmáticas y de las diferencias en su composición lipídica y proteica, todas las lipoproteínas comparten características estructurales comunes, especialmente una forma esférica que contiene un núcleo interno formado por componentes, tanto lipídicos como proteicos, hidrofóbicos, o sea que repelen el agua. Mientras que las estructuras proteicas hidrófilas y los grupos de cabeza polares de los fosfolípidos, así como el oxidrilo del colesterol, se encuentran en el exterior de la partícula lipoproteica expuestas hacia el agua. Recuerden que tienen que circular por plasma o por linfa. El kilomicrón es entonces básicamente una gota de triacilglicéridos y ésteres de colesterol dietarios exógenos, esto es importante, recubierta por fosfolípidos y colesterol y una capa externa de apoproteínas que ayuda a dispersar y solubilizar, en parte, la grasa dietaria para su transporte a los diferentes tejidos. Veamos ahora el metabolismo de los kilomicrones. En el intestino se sintetiza la apolipoproteína B48, que es la apoproteína característica de los kilomicrones, mediante un proceso muy interesante de edición de ARN mensajero que lo vamos a ver cuando veamos los mecanismos de regulación de la expresión génica en la segunda mitad del año. Los kilomicrones recién sintetizados, o sea, con ApoB48 y triacilglicéridos como principal lípido constituyente, salen a circulación, donde reciben por transferencia a partir de las HDL otras apoproteínas como son la ApoC2 y la ApoE. La HDL es otro tipo de lipoproteína plasmática que lo van a ver en metabolismo de lípidos 2. La ApoC2 es un activador de la hidrólisis de los triacilglicéridos por parte de la enzima lipoprotein lipasa
que se encuentra en el endotelio capilar de diferentes tejidos, principalmente el músculo, donde los ácidos grasos liberados a partir de los triacilglicéridos dietarios se van a utilizar como fuente de energía, y del tejido adiposo, donde esos ácidos grasos se usan para resintetizar triacilglicéridos que serán almacenados. Los ácidos grasos libres que no son incorporados en los tejidos permanecen en circulación, donde van a ser transportados por albúmina. Y el glicerol va hacia el hígado, donde la glicerol-quinasa lo fosforila a glicerol trefosfato para que entre en la vía glucolítica a la altura de la estriosa fosfato. Los kilomicrones que de esta forma descargaron gran parte de sus triacilglicéridos transfieren, o sea, le devuelven la ApoC2 a partículas de HDL, convirtiéndose en kilomicrones remanentes, ricos en ésteres de colesterol, fosfolípidos, colesterol, ApoB48 y ApoE, que vuelven al hígado donde sufren endocitosis mediado por receptor y van a ser digeridos a nivel de los lisosomas. En este esquema les muestro la unión de los kilomicrones a través de su ApoC2 a la lipoproteína lipasa que se encuentra anclada en la membrana de las células endoteliales. Fíjense que la unión de ApoC2 a la lipoproteína lipasa induce un cambio conformacional en la enzima, lo que la activa para que pueda de esta forma degradar los triacilglicéridos. En este esquemita les muestro de forma resumida lo que acabamos de decir, todo lo que acabamos de charlar sobre transporte de lípidos dietarios hacia los distintos tejidos por parte de los kilomicrones, junto con el metabolismo de los kilomicrones. Se los puse porque está bueno para que lo usen para repasar todo lo que charlamos a lo largo de esta clase. Y por último, para terminar esta primera parte de metabolismo de lípidos 1, les cuento que estos temas los pueden leer tranquilamente en el Leninger, pero que en libros como por ejemplo el Lippincott y el Matthews están muy lindos porque tienen el foco más puesto en las cuestiones médicas y no tanto bioquímicas, así que les voy a subir al entorno los capítulos de estos libros para que los puedan leer si tienen ganas. Y la última recomendación, quédate en casa. Besos chicos, nos vemos en un rato.